Vamos a subir la presentación para que podamos seguir el texto bíblico y otras cosas más que quiero compartirles. Aquí está. Ahora sí. Muy bien. Bueno, tal como les anunció el pastor Gabriel, vamos a hablar de un personaje que yo creo que todos hemos conocido, hemos estudiado en la escuela dominical desde muy pequeños. Es uno de los personajes que mejor conocemos. Es una historia llena de situaciones, por cierto, muy imprevistas, extraordinarias, en cierta manera espectacular también. Por eso Daniel pasa a ser uno de los personajes favoritos, sobre todo entre niños, niñas, adolescentes, jóvenes, de manera que lo conocemos muy bien. Pero hoy vamos a enfocar a Daniel preguntándonos por la santidad que ese personaje nos refleja. Si hablamos de santidad, de acuerdo a lo que el Nuevo Testamento nos dice, que cuando hemos sido separados por Dios, hemos sido llamados a ser santos, pues entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué personajes de la Biblia pudieran ayudarnos para entender qué significa santidad? Hay otro versículo muy claro que dice, sed santos como yo soy santo. Es decir, quienes seguimos a Jesús, quienes amamos su palabra, quienes formamos parte de su pueblo, hemos sido llamados a seguir a Jesús en santidad, a ser santos. Pero vuelve otra vez la pregunta, ¿de qué santidad nos habla la Biblia? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de santidad? Y esto es muy importante preguntarlo porque en América Latina tenemos unas tradiciones de santidad que no estoy seguro si son las que más nos ayudan. En América Latina es muy común hablar de santos, es muy común rezarle a los santos, es muy común celebrar el Día de Todos los Santos, ya casi se acerca. El 1 de noviembre es en el calendario católico y de otras iglesias el Día de Todos los Santos. Entonces, cuando nosotros pensamos en santidad, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Bueno, nos vienen los santos y las santas más conocidos. Uno de ellos, Francisco de Asís. Lo conocemos como el santo de la paz, lo conocemos como el santo de la ecología, el santo de la naturaleza, el santo que amaba a los animales, un hombre que vivía una vida en gran parte ejemplar, en gran parte extraordinario, que se vuelve personaje conocido para toda la fe cristiana. Vivió entre el año 1182 y 1226. Ya estamos hablando de varios siglos de distancia, pero ¿quién no conoce a Francisco de Asís? ¿Quién no lo conoce? Estamos hablando de uno de los grandes santos de la historia del cristianismo que vivió en el siglo XIII. Estamos hablando de más de 7 siglos. Bueno, hay otro que en lo personal a mí me ha interesado mucho estudiar, lo que es Benito de Nurcia. Benito de Nurcia es otro personaje grande de la fe cristiana. Eh, lo llaman el patrón de Europa y algunos opinan que a él se le debe prácticamente la fundación de la antigua Europa. En fin, estoy hablando de Benito de Nurcia. Es el fundador de la orden de los benedictinos. No sé si ustedes hayan oído hablar de él. Este es menos conocido que Francisco, pero es un personaje también extraordinario que, siendo parte de una familia muy acaudalada, decide dejar la familia, igual Francisco, decide dejar las comodidades materiales que él tenía y
sale, según él, para seguir a Jesús y decide fundar los primeros monasterios benedictinos de Benito de Nursia, benedictinos. Bueno, hay toda una historia. Él vive entre finales del siglo V y inicios del siglo VI. Este es un personaje que a mí personalmente me ha gustado mucho estudiarlo, leer acerca de él, leer las intrigas de su vida, las cosas extraordinarias, el arrojo que tuvo para tomar muchas decisiones y sobre todo me gusta estudiarlo porque me enseña mucho de cómo se vivía la fe y cómo se vivía el seguimiento de Jesús en esos siglos ya bastante distantes. Bueno, cuando hablamos de estos santos, ¿qué idea tenemos de santidad? ¿Qué idea tiene América Latina sobre santidad? Vamos a pensar en una lista. Cuando América Latina piensa en santos, piensa en gente que tiene los ojos mirando hacia arriba. Pocos se dan cuenta de lo que pasa aquí en la tierra. Note que las imágenes de la mayoría de los santos tienen los ojos mirando hacia arriba. Entonces la gente dice, santo es una persona que tiene poco que ver con esta tierra y que prácticamente vive casi que tocando el cielo. Nos da la impresión de ser personas poco terrenales, de ser personas extraordinarias, que hacían milagros, que vivían de una forma maravillosa, que tomaban unas decisiones que uno dice, ¿cómo fueron capaces de tomar unas decisiones con tanto riesgo, con tanto costo? Entonces, en resumen, cuando en América Latina hablamos de santidad, hablamos de gente muy distinta a nosotros. Decimos en resumen, santidad, eso es para gente de otro tiempo. Eso es para gente extraterrestre. Eso es para gente que no es gente como yo, que vivimos en el siglo XXI, que nos ponemos blue jeans, que algunos se ponen corbata, que son abogados, que son médicos, que salen a vender tortas, que salen a vender tacos, la señora de la panadería. No, estos santos no tienen que ver con la vida común y corriente, son personas fuera del ordinario, extraordinarios. Por eso me parece a mí que es importante que nosotros pensemos en qué consiste la santidad y cuáles son los modelos que nosotros tenemos de santidad. Bueno, el modelo principal es Jesús. Es el modelo de la santidad que nos habla el Nuevo Testamento. Es el modelo de joven santo, una persona que vive en esta tierra, reconoce las necesidades que hay en esta tierra y se porta como se porta, de manera valiente, rompiendo algunas normas de la religión. Por eso tuvo problemas con los fariseos. Él es el modelo de vida de fe, él es el modelo de santidad. Es la persona a la cual seguimos, porque nosotros no seguimos ni a Francisco, ni a Benedicto, ni a Teresa de Ávila, ni a Lutero, ni a Calvino. No, nosotros tenemos esos personajes como un modelo que puede servirnos, pero que no es la persona a la cual seguimos. A quien seguimos es a Jesús. Además, tenemos las escrituras. Una gran ventaja para reconocer en qué consiste santidad. Vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 11. Escuchen el texto que les voy a leer de Hebreos capítulo 11 y me dicen si esta santidad que nos presenta Hebreos se parece a la santidad que les mencionaba ahora. Porque cuando uno lee Hebreos 11 se encuentra con una lista de grandes santos, de grandes seguidores de la fe. Hebreos 11 lo llama los héroes de la fe.
Pero esos héroes se comportan de una manera muy diferente a los santos que hablábamos ahora. Hacen cosas que quizá un santo de estos que mencionábamos no hubiera hecho. Escuchen Hebreos capítulo 11 en la parte que les voy a leer. Por la fe, Moisés, siendo ya mayor de edad, renunció a ser considerado hijo adoptivo de la hija de Faraón, un santo que renuncia, prefiriendo ser maltratado junto con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Un santo radical, una persona de convicciones. Consideró que compartir los sufrimientos de aquel pueblo mesiánico era mucho más valioso que todos los tesoros de Egipto. Un santo que sabe renunciar, teniendo como tenía su mirada fija en la recompensa. Una persona que sabe mirar hacia adelante. Por la fe, Rahab, la prostituta, aquí ya entramos en problemas. En esa lista de grandes héroes de la fe aparece Rahab como una persona ejemplar en cuanto a la fe. Ya algo está sonando extraño aquí. Que había dispensado una amistosa acogida a los exploradores israelitas, no pereció junto con los incrédulos. A Rahab se le resalta por ser una mujer valiente, una mujer que tomó riesgos, una mujer que escondió a los espías y cuando vinieron a preguntarle, ¿verdad que los espías están aquí? Ella dijo, no los conozco, pero ahí estaban. Y Hebreos 11 dice, qué fe la que tuvo esa mujer. Hay que ponerla en la lista de heroínas de la fe. Algo muy distinto entonces nos está presentando Hebreos acerca de la santidad que nosotros necesitamos seguir hoy. Pero escuchen el final porque es donde nos vamos a detener con Daniel. ¿Qué más diré? Me faltaría tiempo si quisiera hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los demás profetas. La lista es larga. Todos ellos, por la fe, conquistaron reinos, gobernaron con justicia, vieron realizarse las promesas y cerraron bocas de leones. ¿A quién se está refiriendo? A Daniel. Y de Daniel vamos a hablar para ver qué nos enseña sobre los modelos de santidad en este siglo XXI. Daniel es un santo diferente, aparece en la lista de Hebreos 11 y bien vale que le dediquemos este tiempo para el cierre del mes de la juventud y ver qué nos puede enseñar Daniel. Comencemos con el versículo de Daniel 6:13. Estamos en el Antiguo Testamento. Pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad ni acata el edicto de su majestad. El edicto que su majestad había confirmado. Al contrario, 3 veces al día pide el favor de Dios. Miren la diferencia. Aquí tenemos un hombre de fe que se opone a la autoridad terrenal porque él piensa que hay una autoridad más encima que la de los reyes, los faraones, que es la autoridad de Dios. Y entra en conflicto con su autoridad terrenal para poder ser fiel a Dios. Vamos a ver y a conocer esa historia con más detalle. Voy a explicarles un poquito del contexto del libro de Daniel porque es importante conocer el libro para entender el personaje. El libro se divide en 2 partes. De los capítulos 1 al capítulo 6, uno encuentra los relatos de Daniel y los compañeros de Daniel en la corte de Babilonia. Están en Babilonia. Están en el imperio asirio. No están en territorio de Israel. Han sido llevados al exilio. Toda esa historia de Daniel ocurre
cuando el pueblo está allá en Babilonia. Un rey que no es de su pueblo y una tierra que no es la suya. Y los relatos del personaje Daniel aparecen en los 6 primeros capítulos. Del 7 al 12 el libro es otro. Del 7 al 12 Daniel cambia. Ahí vienen unas visiones apocalípticas, porque Daniel es un libro apocalíptico sobre los 4 reinos, que al final dice, pasan esos reinos y el reino que finalmente pervive es el reino de Dios. Pero nos interesa, para el caso del estudio del personaje de Daniel, los 6 primeros capítulos. ¿Cuál es el objetivo del libro? Pues el objetivo es animar la fe del pueblo, estando lejos de Israel, estando lejos de la tierra prometida, están bajo un imperio que se aprovecha de ellos, pero que les da algunas ventajas. Escuchen, están viviendo fuera de su tierra bajo un imperio, que es el imperio asirio, pero ese imperio les da algunas ventajas y algunos han comenzado a enamorarse del imperio. ¿Esto les suena a algo parecido hoy? Ellos comienzan a enamorarse del imperio y el libro de Daniel viene precisamente para recordar a quién debíamos darle la lealtad y de qué deberíamos enamorarnos en esta vida, porque ellos estaban enamorando de lo que el imperio les ofrecía. Bueno, se escribe en un momento en que ellos son atraídos sobre todo por el paganismo que florece en ese imperio y eran víctimas de una persecución en la que se les quería obligar a abandonar la ley de Moisés y aceptar la religión de Antíoco Epífanes IV. Entonces, ¿cuál es en resumen la historia de Daniel? Pues un joven que está fuera de su tierra, en una situación muy difícil, está prosperando el paganismo griego, que es el que prospera en aquel momento, y el imperio pide que ellos renuncien a sus valores religiosos, sus valores de fe, y se acojan a una nueva religión que está imperando allá. Bueno, ya vamos entendiendo. Entonces Daniel, cuando dice que no se somete a su majestad, lo que está diciendo es que él quiere vivir su santidad de una manera rebelde. Digamos que sí, porque tenía que rebelarse frente a su majestad para poder ser fiel al Dios de Israel. Por allí va la historia de Daniel, pero vayamos despacio. Algo más sobre el libro. Es una colección de historias sobre la resistencia judía. Les toca resistir, les toca ponerse firmes, les toca ser radicales en su fe en una época de colonización y de diáspora. Habían migrado, les habían obligado, era una migración obligatoria. Y la pregunta central que hace el libro es esta: ¿hasta cuándo va a durar esta persecución? Y la otra pregunta: ¿vencerá el imperio? ¿Dios nos habrá abandonado y nos habrá dejado aquí en Asiria? Ya algunos comienzan a enamorarse en parte de esa religión pagana, pero Daniel se quiere mantener firme y Daniel, pues el libro de Daniel manda el mensaje acerca de hasta cuándo va a durar esta situación y mientras dura, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Y aparece la figura de Daniel diciendo: esto es lo que Dios quiere que hagamos. Firmeza, radicalidad, valor. Es una manera de ser santo en aquella época que nos recuerda las maneras de ser santo en todas las épocas. Porque Jesús tiene mucho de Daniel. Jesús tiene mucho de Daniel. Y si nos gusta Daniel, si nos sirve Daniel, es precisamente porque
evoca muchas cosas que van a pasar en la historia de Jesús, que desde niño es perseguido por Herodes y que al final termina siendo crucificado por Pilato. Entonces Daniel en alguna manera evoca esa historia del Mesías que también va a decir, a su majestad no obedezco. Yo a quien obedezco es a la voz de mi Padre. Y siempre está Jesús avanzando en su ministerio bajo la dirección del Padre. Cuando en Lucas capítulo 4 el diablo le ofrece los tronos y los honores, él dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, y se resiste a los poderes y se resiste a la autoridad que no era su autoridad. La autoridad era el Padre. Y en ese caso Jesús recuerda entonces cómo fue que también Daniel había vivido la radicalidad de su fe y de su compromiso con Dios. Es una obra bilingüe, escrita en hebreo y arameo, porque seguramente ustedes saben que la mayoría del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Aquí tenemos un libro que una parte es escrita en hebreo, pero otra parte es escrita en el idioma que se habla allá en el imperio. Relata sucesos del siglo II antes de Cristo. Sucede entre el año 165, 164 antes de Cristo. Se sitúa dentro de la cultura helénica bajo un tirano greco-sirio que es Antíoco IV. Representa experiencias de los judíos que quieren vivir su fe y su piedad en medio de una espiritualidad, atención a esta palabra, una espiritualidad o una santidad de resistencia. Resisten a lo que el imperio les está queriendo forzar a hacer. Se resisten porque ellos saben que primero tienen que ser leales a Dios. La pregunta que tengo, ¿de qué manera Daniel nos sirve como modelo de santidad que necesitamos en nuestros días, sobre todo para los jóvenes? San Francisco tiene mucho que enseñar, ¿saben? Lutero tiene mucho que enseñar. Estamos celebrando a Lutero en estos días. Benito de Nurcia tiene mucho que enseñar. Hace ya algunos años, en un libro que escribí, había un capítulo que dediqué exclusivamente a Benito de Nurcia. Me parece que es un personaje que tiene mucho que enseñarnos. Calvino tiene mucho que enseñarnos. Martin Luther King tiene mucho que enseñarnos. En el caso de Daniel, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos dice para jóvenes del siglo XXI que estudian en un colegio, estudian en una universidad, trabajan, son activos, tienen sueños y viven en esta sociedad? No viven en el siglo VI, viven en esta sociedad, en el México y la Latinoamérica de hoy. ¿Qué nos enseña Daniel? Yo creo que por lo menos hay dos grandes señales que nos envía Daniel y que yo quiero comentarles y proponerles en esta noche. Hay habría muchas más señales, pero vamos a mencionar solamente dos señales que nos manda Daniel que me parece son urgentes en nuestro día. La primera, vamos a leer el texto. Pensó Darío que era oportuno nombrar 120 sátrapas para que administrasen su reino. Por encima de ellos designó a 3 ministros. Entre esos 3 ministros se encontraba Daniel, a quienes los sátrapas deberían dar cuenta de su administración. Entonces, Daniel está ya en el imperio, pero estando en el imperio le otorgan un cargo administrativo que nos recuerda en algo a José en Egipto, que estando fuera de su tierra se ganan el aprecio de la gente de allá
los llaman para que sirvan allá y ellos aceptan, pero dan un testimonio extraordinario. Nos recuerda la historia de José. De este modo, se evitarían situaciones que perjudicasen los intereses del rey. Daniel, miren qué hermoso este versículo 4. Daniel sobresalía por encima de los ministros y de los sátrapas. Los habían nombrado a todos al mismo tiempo, pero Daniel sobresalía. Se sigue pareciendo a José, pues estaba más capacitado que ninguno de ellos. Tenía capacidades, tenía intelecto, tenía corazón. No se había ganado ese buen testimonio así nomás. Tenía capacidades, era un hombre eficiente, era un hombre responsable, era un hombre inteligente. No solamente estamos hablando de virtudes espirituales, sino también de virtudes profesionales. Nos recuerda a José y nos recuerda a Nehemías y nos recuerda a otros personajes del Antiguo Testamento que vivieron su fe en situaciones políticas muy delicadas. No estaban encerrados en el templo, estaban viviendo su fe en la sociedad. Nos recuerda a Jesús, que a propósito Jesús no fue sacerdote, no era hombre del templo, él vive su fe en medio de la Palestina antigua, recorriendo Judea, recorriendo Galilea, pasando por Perea, metiéndose por Samaria, yéndose a Gadara del norte al sur, prefiriendo el norte, viviendo en Galilea, pero viniendo a Jerusalén para alborotar a Jerusalén. En verdad, la santidad de Jesús es una santidad diferente a lo que nosotros tenemos como parámetro tradicional de santo. No, estos no se mueven en el templo solamente. Ni José, ni Moisés, ni Nehemías, ni Jesús, ni Daniel viven su santidad en el templo, la viven en la sociedad. Pero sigamos con la historia. Por tal motivo, los otros dos ministros y los sátrapas trataban de buscar alguna excusa que implicase a Daniel en una mala administración del reino, porque le tenían envidia. Pero no pudieron encontrar nada, ni siquiera indicios de irregularidad, pues Daniel era leal y no podían acusarle de irregularidad o negligencia. Y esto nosotros lo llamamos hoy, era una persona de buen testimonio, viviendo su espiritualidad, haciendo las cosas como se debían hacer, con responsabilidad, con integridad, con madurez y viviendo su fe en medio de una situación que para ellos era bastante conflictiva. Seguimos haciéndonos la pregunta, ¿qué señales nos manda Daniel a los jóvenes mexicanos de hoy? ¿Cuáles son las señales que nos manda en una situación nuestra que es de mucho desafío social, de muchos problemas sociales incrementados ahora por el COVID o la COVID? La pobreza se ha incrementado y se va a incrementar más. Los desafíos de la desigualdad social, el desempleo, el subempleo, el empleo mal pagado, el empleo injusto, la enfermedad, los dolores, la muerte, modelos económicos que no responden a las necesidades del pueblo. En medio de estas situaciones concretas en las que el Señor nos ha mandado a vivir la fe y la santidad, ¿qué nos enseña Daniel? Les prometí unas dos señales. Vamos con la primera. Daniel nos envía una primera señal de santidad y esa señal es una santidad que no le huye a los asuntos terrenales de la vida, sino que los asume como parte de su fe y los vive con compromiso.
Bueno, ya estábamos diciendo ahora, en el caso de Jesús, Jesús no es un sacerdote, Jesús es un laico. Eso suena bastante extraño, pero era así. José no era sacerdote, el papá de Jesús. María no era esposa de sacerdote. El que tenía papá sacerdote era Juan el Bautista, no Jesús. Juan el Bautista era mucho más estricto. Quizá tenía la mentalidad más cercana al templo, no, pero Jesús poco tiene que ver con el templo porque al final en el templo, cuando va, voltea las mesas de los cambistas porque dice que en el templo se estaban haciendo negocios que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. ¿Se pueden imaginar ustedes? No es del templo, pero viene a ofender el templo. Porque como el celo de Jesús no era el templo, sino el Padre, así se estuvieran haciendo esos negocios en el templo, por muy templo que fuera, lo habían convertido en cueva de ladrones. Y Jesús lo denuncia. Pero está viviendo una fe fuera del templo. Está viviendo una fe en medio de la sociedad, en medio de los problemas que la gente está viviendo. Entra en conflicto con los religiosos y también entra en conflicto con los políticos. Una vez le hablan de Herodes y él dice, díganle a esa zorra, Jesús está cometiendo unas imprudencias muy grandes por la única razón de que la voluntad que a él le movía era la voluntad del Padre y a esa voluntad quería ser fiel. Y le quería ser fiel en los asuntos terrenales. ¿Qué es lo que hace Daniel? Miren el versículo 6:4. Daniel sobresalía por encima de los ministros y los sátrapas. No está en el templo, está en la administración pública. Bueno, hay profesiones muy difíciles para uno mantenerse fiel a la fe. Ser un abogado, ser un juez, ser un político. Por no mencionar otras muchas profesiones. Mi hija es médica y yo le digo, estás en una de las profesiones más tentadoras, porque no es fácil ser una médica íntegra, cristiana, honesta y humana en una profesión donde a veces el ser humano termina valiendo muy poco porque lo que importa es el costo de la operación que resulta altísimo y que por lo general son médicos que tienen salarios muy elevados. Mire, son profesiones que exigen santidad. Y la falta de santidad en esas profesiones es la que tiene el mundo como lo tenemos ahora. Políticos que van a la iglesia, pero en la política no viven su fe. Médicos que van a la iglesia, pero en su medicina no siempre son honestos. Abogados, administradores, artes y profesiones en general donde deberíamos vivir la fe de una manera solidaria, íntegra, pensando en el bien de la sociedad, pero cuando pensamos en el bien nuestro, pues entonces estamos dejando por fuera eso que aquí estamos llamando santidad, y yo voy a ponerle un adjetivo, santidad práctica y terrenal, que es donde la santidad, muchachos, se vive. La santidad no se vive el domingo en la iglesia. La santidad se vive de lunes a sábado cuando estamos fuera de la iglesia. En el colegio, en la universidad, en el barrio, ahí en la colonia, ahí donde estamos, ahí donde se vive la santidad. Y la santidad no se vive como en algunas iglesias enseñaron que ser santo era no fumar cigarro, no bailar y no beber licor. Si uno había resuelto eso, ya tenía una vida santa, de buen testimonio. Otros decían no jugar lotería. Eh, esos aspectos de la microética evangélica
no resuelven los grandes problemas de la santidad. Miren Daniel. Daniel es santo y Daniel es envidiado por los otros sátrapas, no porque no fuma, no toma y no baila. Es porque es íntegro. Es porque es honesto. Es porque es radical. Es porque quiere a su pueblo. Porque quiere un mejor futuro para su pueblo. Porque sabe que está representando a su pueblo allí. Que ora a su Dios cuando los demás se ríen porque él ora. Y léanse de nuevo el texto de los leones y todo lo que pasa y las intrigas que crean y las envidias que genera y cómo Dios lo ampara y lo protege cuando lo echan a la fosa de los leones, porque la pasó mal, la pasó mal. Pero dice el versículo que estamos leyendo que él sobresalía por encima de los ministros y los sátrapas porque estaba más capacitado que ninguno de ellos, hasta tal punto que el rey tenía pensado ponerlo al frente de todo el reino. Entonces es una santidad que se vive con integridad moral, pero sobre todo con integridad también profesional, terrenal. Está viviendo la santidad en los asuntos terrenales de hoy. ¿Por qué es tan importante resaltar esto hoy? Por la situación social que estamos viviendo en México y en toda América Latina. La situación social de desigualdad, de pobreza, de violencia intrafamiliar, de maltrato, de abuso sexual, de deshonestidad, de injusticia y de desigualdad, no se va a cambiar dejando de fumar y dejando de bailar y dejando de jugar lotería. Esas cosas tienen algún valor, como dice el apóstol Pablo hablando de otras. Eso tiene cierto valor, pero eso no resuelve los grandes problemas y desafíos del reino de Dios, que es tener una sociedad donde la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como en el cielo. Para nosotros ser instrumentos de Dios en esta sociedad necesitamos formarnos mejor. Daniel llama la atención por la capacidad que tiene. Necesitamos gente cristiana capaz, primero que todo capaz de ejercer sus profesiones de manera capaz y que dentro de esa capacidad viven su profesionalismo con integridad y con la radicalidad de la que vamos a hablar ahora inmediatamente. Pero Daniel nos envía una primera señal. La santidad no le huye a la política. La santidad no le huye a la capacidad técnica. La santidad no le huye a la vida real que vivimos cada día. La santidad asume esos asuntos terrenales de la vida, pero los asume con fe y los asume con un compromiso diferente. No se encierra en el templo, sino que sale a la sociedad para decir que como hijas y como hijos de Dios queremos un mundo distinto y trabajamos por él. Y vayamos a una segunda señal. Una segunda señal que nos envía Daniel es una santidad que asume sus compromisos de fe con radicalidad. Como son compromisos terrenales, los asume de manera radical y da testimonio de su fe, aunque las condiciones sean adversas. Y sí que lo fueron para Daniel. Miren Daniel capítulo 6, versículo 5, pero no pudieron encontrar nada, ni siquiera indicios de irregularidad, pues Daniel era leal y no podían acusarle ni de irregularidad ni de negligencia. La palabra radicalidad tiene que ver con la palabra raíz. Raíz. Ir al origen nuestro. El origen nuestro es Jesús. Radicalidad tiene que ver con firmeza. Radicalidad tiene que ver con valor.
Radicalidad tiene que ver con Jesús, que por ser radical se mantuvo firme, aunque las condiciones eran muy, muy adversas. La cruz. Pero Jesús dice, si es así como el Padre quiere que yo viva mi fe, voy hasta el final. Y recuerden que cuando Él le dice a los discípulos que va a ir a Jerusalén para enfrentar a los de Jerusalén, Pedro le dice que esa no es una buena idea, que hay otras formas más negociables de vivir la fe y menos arriesgadas. Que trance, es mejor transar, es mejor negociar, pero cuando Pedro le hace esa sugerencia a Jesús, Jesús lo mira y le dice, apártate de mí, Satanás. Porque es Satanás todo aquello que me está invitando a vivir la fe de una manera cómoda, sin la radicalidad que el Padre quiere. Y afirma su rostro y va a Jerusalén. ¿Qué hay allí? Radicalidad. Ahora, voy a mencionar otra palabra con la que a veces se confunde radicalidad, que es fanatismo. Radicalidad no es fanatismo. Jesús fue un radical, no fue un fanático. Y hoy en muchas iglesias, lamentablemente, se nos están llenando de personas fanáticas, no radicales, no firmes, fanáticas. Piensan que tener una fe fanática es tener una fe fiel a Dios, pero no es así, no es así. La fe cristiana es una fe que dialoga, es una fe que ama, es una fe que y radical en su amor y en su diálogo. No es fanática. Fanática era la fe que tenían los discípulos de Jesús, que un día los manda y como en aquel lugar donde fueron a predicar no fueron muy bien recibidos, vienen donde Jesús y le dicen, Señor, mandamos que descienda fuego del cielo y los consuma. Y el Señor dice, si yo les he dicho que sean radicales, no fanáticos, ¿cómo vamos a enviar fuego del cielo porque no aceptan el mensaje nuestro? Esos discípulos eran modelo de fanatismo, no de radicalidad. Cuando los niños intentan acercarse a Jesús, los discípulos los quieren apartar. Eso es fanatismo. Fanatismo es discriminación, marginación, enviar juicio. No, pero Jesús lo que quiere son personas radicales. El que quiera seguirme, renuncia a todo, me sigue con alegría, me sigue con amor, ama al prójimo como a sí mismo, lo cual es totalmente contrario a lo de fanatismo. Jesús quiere personas radicales. En Daniel, ¿qué teníamos? Teníamos un radical. Como estamos en la celebración del mes también de la Reforma Luterana, hay que recordar a Lutero. Lutero fue un radical por seguir a Jesús, un radical que entra en conflicto con la iglesia institucional de su tiempo en el siglo XVI porque pensaba que no era su majestad a quien él debía seguir, en ese tiempo el Papa, sino Dios. Sigue la orientación del libro de Romanos, la orientación del libro de Gálatas y forma la gran revolución del 31 de octubre de 1517 cuando estalla la gran reforma luterana en Alemania y en toda Europa. Nosotros venimos de una fe radical. Después vienen los anabautistas que se llaman anabautistas radicales. La fe evangélica viene de una raíz radical, disidente, alternativa, amorosa, no fanática, entregada para vivir por la vida del pueblo, para que su pueblo viva dignamente, como Jesús lo buscó, dando de comer al hambriento, alimentando al necesitado, consolando, sanando, trayendo buenas nuevas en un mundo donde hay tantas malas noticias. El Evangelio nos manda a vivir siendo nosotros mismos portadores de una buena noticia.
Martin Luther King, pastor bautista, decía: un hombre no mide su altura en los momentos de confort, sino en los de cambio y controversia. Y estamos viviendo un gran momento de cambio y un gran momento de grandes controversias, decía Martin Luther King. Y aquí hay, como dice Hebreos, comenzamos con el libro de Hebreos, terminemos con el libro de Hebreos. Dice Hebreos: por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, pero habla de una nube de testigos que nos alientan, nos sirven de ejemplo y nos ayudan a recordar cómo es que se camina con Jesús hoy. Ahí tenemos a Martín Lutero, Martin Luther King, Etty Hillesum, una judía que vivió en la Guerra Mundial, en pleno Holocausto, y que vivió una fe hermosa y radical. Dietrich Bonhoeffer, que se enfrentó a Hitler porque reconocía que Hitler no era su majestad era Dios. Hitler mandó a la horca a Dietrich Bonhoeffer, pastor teólogo alemán. Monseñor Oscar Arnulfo Romero o Federico Pagura, el que está a mano derecha, un obispo metodista de Argentina que en medio de la dictadura argentina levantó su voz como parte del pueblo de Dios para reclamar justicia y para decir que en medio de esa situación política terrenal, en ese espacio terrenal, era el lugar donde él quería vivir su fe de una manera radical y amorosa. Daniel, ejemplo de un joven santo diferente, de la santidad que necesitamos hoy, radical, no fanática, terrenal y no reducida al templo. Hay una oración que a mí me gusta mucho, que dice así, y que pudiéramos hacer allí donde estamos. Que Dios te bendiga con la incomodidad frente a las respuestas fáciles, las medias verdades, las relaciones superficiales, para que seas capaz de profundizar dentro de tu corazón. Que Dios te bendiga con la ira frente a la injusticia, la opresión, la explotación de la gente, para que puedas trabajar por justicia, libertad y paz. Fueron causas de Martin Luther King también. Que Dios te bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellos que sufren dolor, rechazo, hambre, guerra, para que seas capaz de extender tu mano, reconfortarlos y convertir su dolor en alegría. Y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en este mundo, para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible. Amén. Que así sea. Amén. Que Dios les bendiga, les acompañe y recuerden el modelo de Daniel, un santo diferente, un santo extraño.